Bienvenidos, ciudadanos y ciudadanas libres de los reinos mortales. Prestad atención, aferrad vuestros símbolos sagrados y no separéis demasiado de vuestras armas, puesto que hoy escucharéis la terrible saga de Corvus Kul, el carnicero del Gran Erial, el líder de la marea sangrienta, aquel cuyas matanzas son tan crudas e intensas que son celebradas por el propio Corne, haciendo aparecer géiseres de sangre a su paso. Corgos es originario del Gran Erial de Axi, en concreto de la región de Aridia. Aunque desconocemos el momento exacto de su nacimiento, sabemos que tuvo lugar en las postimetrías de la Era de los Mitos. En su nacimiento fue llamado Atol, nombre que conservó durante las primeras décadas de su vida. Su sobrenombre era Kul, debido a que pertenecía a la tribu Kul, un feroz pueblo guerrero que generaciones antes de su nacimiento llegó a la meseta Yagaignia a través de un portal del reino. Los Kul se habían labrado una feroz reputación gracias a su fervor guerrero, el cual resaltaba incluso entre las aguerridas tribus que habitaban en este territorio. Su pueblo había alcanzado 3 generaciones atrás un acuerdo con la tribu Aridia, por el cual los Kul defenderían a esta tribu en la guerra y entrenarían a sus guerreros a cambio de vivir en relativa paz y prosperidad, superando sus problemas como iguales. De esta manera, los Kul seguían a los aridianos en sus migraciones, acampando a relativa distancia de donde se situaba el enorme campamento-ciudad de la tribu Aridia. La familia de Atol fue la que alcanzó este acuerdo, y su tío el primero de su tribu en convertirse en el portador de la lanza, o Nakar-Hau, un título que implicaba defender el honor de la realeza de los aridianos y combatir en su nombre cuando fueran desafiados a un duelo. Desconocemos cómo fue la niñez de Atol, pero sabemos que se convirtió en el mayor guerrero de su tribu y en el portador de la lanza de la reina profetisa Umekta III. Se casó con una mujer de su tribu llamada Marolin y tuvo un hijo llamado Eruil. Atol combatía con una poderosa lanza fabricada en la última forja. Esta forja utilizaba como combustible sangre en lugar de fuego, y era transportada por los Kul allá donde iban, siendo un remanente de su pasado ancestral y el instrumento con el que forjaban su armamento. La vida de Atol cambió para siempre el día en que un comerciante de Bataar, que había sido acusado de robo, demandó un juicio por combate para escapar de su pena. Como siempre, Atol fue reclamado para la ocasión y consiguió derrotar con facilidad al mercenario contratado por el comerciante. Sin embargo, al día siguiente apareció un extraño Bataari cubierto con una túnica. Este extranjero le faltó el respeto a la reina, declarando que la tribu Aridia se había retrasado en el pago de un supuesto tributo y que este hecho justificaba el robo del mercader. El Bataari aseguró ser miembro de los maestros del diezmo, y además de su pago exigió llevarse a varios niños de la tribu y al propio Atol como su campeón. Aunque la reina se mostró temerosa ante el encapuchado, Atol ajustició al mercader de un único golpe y se lanzó a la carga contra el pomposo Bataari. Este demostró ser un poderoso hechicero, pero la lanza de Atol podía repeler los ataques mágicos y el encapuchado terminó desapareciendo en una extraña niebla, tras mostrar que su rostro era aviar y uno de sus ojos resplandecía mágicamente. Algunos de los miembros de la corte recriminaron a Atol por sus acciones, alegando que les iba a traer la ruina, pero el portador de la lanza se mostró firme y volvió rápidamente a su campamento. Atol pudo descubrir que los maestros del diezmo eran un grupo de hechiceros renegados Bataari que extorsionaban a muchos pueblos a cambio de la promesa de no sufrir su ira. Habitaban en una enorme ciudad voladora y eran capaces de causar una gran destrucción a todo aquel que los contrariara. Fue así como toda la tribu fue convocada e informada de los temibles sucesos. Algunos entre los Kul propusieron abandonar a los aridianos a su suerte y marchar buscando refugio, aunque Atol opinaba que su mejor opción era hacer frente a estos nuevos enemigos con el mayor número posible de aliados. De esta manera, Atol consiguió reunirse con la reina Umekta III y con el sacerdote Sigmarita de los aridianos, alcanzando un nuevo acuerdo. Ambos pueblos harían frente de manera conjunta a los maestros del diezmo. Decidieron que Atol marcharía hacia las tribus vecinas, las cuales seguramente estaban sufriendo igualmente a manos de los maestros del diezmo, para convencerles de que se unieran a su causa. Tras su combate con el maestro del diezmo, Atol empezó a tener unos extraños y vívidos sueños repletos de sangre y conflicto. Obsesionado por descubrir su significado, terminó desviándose de su camino para buscar una montaña que se le aparecía en dichos sueños. Tras muchos días de marcha, encontró la montaña, siendo emboscado en sus inmediaciones por una manada de bestias del caos liderada por un Torogor. Aunque pusieron a Atol en apuros, estos se dispersaron repentinamente con la aparición de un extraño anciano que habitaba en la montaña. Para la sorpresa de Atol, este hablaba en la antigua lengua de los Kul y declaró que se trataba de Lakshar, el guerrero que guió su tribu hacia Axi generaciones atrás. Fue así como Atol descubrió la verdad sobre su tribu. La tribu Kul era originaria del mundo que fue, en donde adoraban a los dioses del caos. Algunos sobrevivieron a la destrucción de este mundo pretérito y se instalaron en el reino de Gur, recordando sus antiguas tradiciones y adorando al dios de la sangre. Pero Sigmar y sus seguidores persiguieron a los Kul, los cuales se vieron asediados por sus enemigos.
Fue entonces cuando Lakshar encontró un portal del reino que necesitaba de un sacrificio de sangre para ser activado. Decidió sacrificar a sus propios hermanos y hermanas para evitar la extinción de su pueblo. Cuando su tribu estuvo a salvo en Akshi, este sacrificio fue revelado, siendo desterrado por dicho crimen. De manera casi milagrosa, el anciano consiguió sobrevivir en soledad en la montaña durante largos años. Lakshar le mostró a Atol una extraña runa con forma de cráneo que se encontraba en la cima de la montaña, una runa idéntica a la que tenían tanto la última forja como la lanza que Atol portaba en sus sueños. El anciano declaró que Atol tenía que traer un sacrificio a la runa, y a la mañana siguiente el guerrero apareció con el cuerpo aún vivo pero inconsciente del Torgor con el que se había enfrentado anteriormente. Tras sacrificar a la bestia, la runa empezó a brillar y Lakshar preguntó a Atol qué quería y qué estaría dispuesto a dar a cambio. Atol declaró que quería poder y fuerza para derrotar a sus enemigos, y tras asegurar que estaría dispuesto a dar su alma a cambio, el cuerpo de Lakshar se convulsionó y en el mismo aparecieron diversos cortes de los que surgió un vapor sangriento. A través de esta neblina oscura se vislumbró una terrible entidad cuya aparición provocó que Atol se arrodillara inmediatamente. El guerrero reconoció en lo más profundo de su ser el nombre de esta entidad, Korne, el dios de la sangre. El dios aseguró que los Khul se habían vuelto débiles, declaración que provocó que Atol se atreviera con gran esfuerzo a mirar a los ojos del antiguo dios de su tribu. Korne declaró que podía darle el poder y la fuerza necesarias para librarse de sus enemigos, pero que todas las muertes que causaran serían en su nombre y que como precio debería entregarle su alma. Atol aceptó, y un arco de relámpago rojo le golpeó en el pecho, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, descubrió que Lakshar había vuelto a la vida gracias al favor de su dios, recuperando la fuerza y potencia física de su juventud. Además tenía la capacidad de escuchar los deseos de su deidad, pasando a ser el portador de su palabra. Atol, por su parte, había sido marcado en el pecho con la runa de Korne, convirtiéndose en su campeón. Lakshar declaró entonces el primer designio de su dios. Atol debía abandonar su antiguo nombre y adquirir el antiguo apelativo para los líderes de los Khul, Korgos, olvidado cuando abandonaron su antiguo reino. Ese día Atol Khul murió y nació Korgos Khul. Aunque había adquirido el favor de su dios, Korgos seguía necesitando un ejército para poder enfrentarse a los maestros del diezmo. A Lakshar le fue revelado que se había convocado el Festín Rojo, un tradicional encuentro en el que representantes de las tribus de la meseta Yaga Ígnea se reunían en las Islas Clavis para festejar mientras sus respectivos campeones luchaban por el honor de los suyos. Fue así como Korgos y Lakshar recorrieron el largo camino que les separaba de las Islas Clavis. A su llegada conocieron a Trex Marcacráneo, rey de la tribu Marcacráneo y convocante del Festín Rojo. Había adquirido su trono recientemente y renegaba de la Fen Sigmar, hecho que había provocado que muchas tribus pidieran su cabeza. Esto le llevó a convocar el Festín Rojo con la esperanza de derrotar a sus principales enemigos en combate personal, pero se encontraba completamente falto de aliados. El entendimiento entre Korgos, Trex y Lakshar fue muy grande, encontrando puntos en común en muchos aspectos. Cuando se convocó a los líderes de las principales tribus participantes en el Festín Rojo, Trex presidió como convocante y a su lado se sentó Korgos Khul. En medio de la reunión, Korgos habló de los maestros del diezmo y la amenaza que representaban, exhortando a los líderes tribales a que se unieran a su causa. Algunos entre los asistentes declararon que no les importaban los problemas de los Khul, mientras que otros mostraron preocupación por la posibilidad de que los maestros del diezmo entraran en guerra con la meseta Yaga Ígnea. Viendo debilidad en el resto de jefes tribales, Korgos lanzó un sorprendente desafío. Aquel o aquella que consiguiera abatirle en el Festín Rojo se convertiría en Korgos y gobernaría a los Khul, pero a cambio, los pueblos de todos aquellos que cayeran ante él en combate deberían unirse a su guerra contra los maestros del diezmo. Este anuncio causó gran agitación, sobre todo cuando Trex se unió a su desafío, afirmando que quien consiguiera derrotarle obtendría el mando de la tribu Marcacráneo. Algunos líderes declararon que lo que se estaba proponiendo contradecía los designios de Sigmar, y la discusión se convirtió rápidamente en un combate en el que Korgos lanzó el grito de guerra de Korne y llamó a purgar a los sigmaritas que se encontraban en la sala. El poder del dios de la sangre fluyó a través de Trex y sus seguidores, y media docena de líderes tribales se vieron imbuidos a sí mismo de esta rabia. Todos los que se les opusieron fueron asesinados en una terrible matanza. Tras la masacre, Korgos y Lakshar exhortaron a los supervivientes a seguir la senda de Korne. Korgos declaró que todo aquel que estuviera en la isla y no se les uniera debía ofrecer su cráneo a su sangrienta deidad. Trex ordenó a sus seguidores que llamaran a las armas al resto de guerreros que había llevado consigo a la isla, pero ante la declaración de que sus ejércitos arrasarían a todos sus enemigos, Korgos le dejó claro que él sería el único señor de esos ejércitos. Trex reconoció su mando, renunció a su título como rey de los Marcacráneo y a partir de los restos de los cadáveres fabricó un estandarte con el que anunciaría la llegada del futuro ejército de Korgos.
Aún así, la isla estaba llena de guerreros, muchos de los cuales eran leales a los líderes tribales recién asesinados. Corgos ordenó a Trex que anunciara públicamente que el liderazgo de los Kul sería para aquel que le derrotara, dando inicio al Festín Rojo. Laxar sugirió un enfoque aún más atrevido. La Copa de la Sangre, símbolo del Festín Rojo, sería llevada a la sagrada mesa situada en la cumbre de la isla. Aquel que consiguiera beber de la misma sería declarado señor de la meseta llaga ígnea, asegurando así que todos los presentes en la isla se sumarían al combate enfrentándose entre ellos. A pesar de no haber comido, dormido o bebido en 3 días y de haber combatido en cientos de duelos, la energía de Corgos no decayó hasta el final de la sangrienta contienda. Cuando no quedaron oponentes a los que derrotar, Corgos se dirigió a beber de la copa de la sangre, pero Laxar se le adelantó tomando la copa en sus manos. Mientras la tierra temblaba, el portador de la palabra de Corne le aseguró a Corgos que no iba a ser traicionado. Laxar declaró que 888 campeones habían dado su vida en la isla sagrada y vertió sobre sí mismo el contenido de la copa. Una inmensa sacudida lanzó al suelo a Corgos, el cual descubrió que la mesa era en realidad el plinto de un portal del reino. El cuerpo de Laxar se contorsionó, transformándose en un avatar de Corne, y Corgos se encontró nuevamente ante su dios. Este le felicitó por su victoria y le prometió el ejército que había demandado. Sin embargo, Corne le informó de que él también tendría un ejército que arrasaría las tierras para su deleite y poder. Laxar reapareció ileso tras la manifestación de su dios, pero no volvió solo. A través de la neblina rojiza del portal, que sería conocido a partir de entonces como el Ojo, emergieron legiones de demonios aullantes que se lanzaron a la invasión del Gran Erial. Desconocemos el destino de la familia de Corgos y si consiguió derrotar a los maestros del Diezmo. Sí que sabemos que su hueste pasó a ser conocida como la Marea Sangrienta, y que aprovecharon la invasión demoníaca para expandirse y dar rienda suelta a sus más bajos instintos. A todos sus prisioneros se les daba la misma lección: participar en el banquete caníbal nocturno o pasar a formar parte del menú. Con esta salvaje y brutal filosofía, las filas de la Marea Sangrienta aumentaron considerablemente en un corto periodo de tiempo. Durante los inicios de la Era del Caos y el Siglo Rojo, las terribles tácticas de Kul le permitieron tomar gran cantidad de tierra desde el monte Bostargi hasta la península Azufre. Las regiones más meridionales recibieron el nombre de Estragos de Kul. Las islas de Gaitán, en esos tiempos hogar de monjes guerreros que buscaban la iluminación mediante la furia, fueron saqueadas y sus pagodas siempre ardientes extinguidas con la sangre de sus guardianes. Se sucedieron las conquistas por docenas. Axarya terminó presa de las llamas y la nación de Altaria fue erradicada. Las tierras del Imperio Limpírrico, situadas entre la península Azufre y la meseta llaga ígnea, se agrietaron y resecaron debido a la enorme cantidad de sangre derramada, y pasaron a ser conocidas como las Costras. Varios portales del reino del Gran Erial fueron corrompidos, entre ellos el acantilado de los cráneos, 8 pilares y el portal Sangre Lava. Fue en estos tiempos cuando Kul obtuvo los distintos favores divinos gracias a los cuales se convirtió en un guerrero formidable. En recompensa por sus incontables actos de descarnada violencia, obtuvo una fuerza y velocidad antinatural, además de una vida muchísimo más larga que la de un humano corriente. Derrotar a 88 campeones rivales le valió la poderosa armadura que le protege. Tras la conquista y posterior matanza en la Fortaleza Quemada, encontró en la más profunda de sus bóvedas su monstruosa hacha demoníaca, una terrible arma con la capacidad de cortar la propia realidad y atrapar el alma de sus víctimas, llevándolas hacia los reinos demoníacos. Pero su mayor premio lo obtuvo gracias a la purga de la tribu Marcafunesta. Gracias a este genocidio obtuvo a Fauces Grises, el mastín demoníaco que le acompaña en todo momento y que representa en sí mismo una prueba incontestable de que Corgos cuenta con el favor de Corne. Pero en la purga de la tribu Marcafunesta tuvo lugar uno de los episodios más determinantes de la vida de Corgos. En medio de la matanza, un guerrero herrero llamado Vendey Puño Negro osó retar a Corgos a combate singular. En esos tiempos Corgos ya había recibido multitud de dones de su dios, por lo que el guerrero humano no tenía ninguna oportunidad en un combate singular. A Corgos le resultó sencillo desarmar y derribar a su oponente. Anteriormente había atrapado con su hacha las almas de sus hijos, y se dispuso a tomar el alma de Vendey. Sin embargo, en el último instante, un potente relámpago cayó sobre el lugar donde se encontraba Vendey, haciéndolo desaparecer. Durante los próximos años, Corgos nunca olvidó este episodio, puesto que este miembro de los Marcafunesta fue el primero y único que consiguió escapar del hacha de Kul. Corgos Kul creó su base de poder en la península Azufre. Allí se construyó la masiva pirámide roja de Kul, formada por millones de cráneos. Se encontraba adyacente a la Puerta de la Ira, un portal del reino corrupto y rodeada por 8 torreones de bronce.
Al complejo formado por la puerta y los 8 torreones se lo pasó a conocer como la fortaleza de Kul. Tal era el dominio de Corgos sobre la península, que dicha fortaleza no poseía murallas ni protecciones, exceptuando dichos torreones. Pero esta supremacía trajo consigo una amarga consecuencia, puesto que al terminar con toda la oposición organizada, Corgos se vio despojado de enemigos dignos. Empezó a aspirar a conseguir la demonicidad como medio de escapar de una vida que le hastiaba profundamente. Para conseguir dicha recompensa, buscaba agradar a su dios, consiguiendo el cráneo de un enemigo lo suficientemente digno con el que rematar su pirámide. Empezó una desesperada búsqueda por toda la península Azufre y sus alrededores. Para acelerar esta búsqueda, Corgos utilizó unos objetos arcanos similares a ojos que cosían el rostro de los desdichados prisioneros que caían en sus manos. Estos ojos místicos le permitían a Corgos ver lo mismo que sus portadores, además de forzarlos a buscar sin descanso, por lo que llenó literalmente de ojos todas sus tierras. Poco antes del día de la venganza, Corgos descubrió un misterioso portal y dirigió sus tropas hacia el mismo guiado por una poderosa intuición. La huesta de la marea sangrienta llegó al portal en el mismo día de la venganza, poco antes de que las tropas de los forjados en la tormenta fueran enviadas a conquistarlo. Fue así como se inició la primera batalla de la era de Sigmar. La llegada de las huestes sigmaritas fue completamente inesperada, siendo trasladados al campo de batalla mediante poderosos relámpagos. Pero poco duró la sorpresa inicial, puesto que las tropas de Corner reconocieron en los forjados unos enemigos dignos que creyeron enviados por su dios para otorgarles gloria. Fue Bandus Mano Martillo, con su brillante armadura y su fiera montura, quien más llamó la atención de Corgos. Tras observar algo familiar en el guerrero recién llegado, sintió el deseo de derrotarlo y reclamar su cráneo. Mientras Corgos se aproximaba al general enemigo, sus oponentes consiguieron reabrir el portal del reino y del mismo brotaron muchos más enemigos. Los hombres de Corgos se lanzaron a la carga jubilosos de que su dios les ofreciera tal enorme cantidad de oponentes dignos. Viendo cómo combatía el misterioso general enemigo, Corgos fue consciente de que se trataba de Vende y Puño Negro, ahora llamado Bandus Mano Martillo. Aparentemente Bandus recordaba a Corgos y lanzó un desafío que Kul aceptó gustosamente. El combate fue feroz, pero el oponente de Kul montaba un feroz Drakot. Con ayuda de la bestia, Corgos fue superado en un duelo por primera vez en siglos y estuvo a punto de caer bajo el martillo de su oponente cuando la carga de una hueste de guerreros de la marea sangrienta separó a ambos oponentes, sepultando a Corgos bajo el barro. En ese día, las fuerzas de la marea sangrienta fueron derrotadas. Corgos despertó cubierto de barro y consiguió volver por su propio pie a su fortaleza. Humillado tras su derrota, fue consciente de que sus enemigos se acercaban, por lo que se preparó para la inevitable batalla mientras más y más refuerzos llegaban a través del portal demoníaco. En la batalla de la Puerta de la Ira se decidió el futuro de la península Azufre. Corgos decapitó a Yactos Melena Dorada, líder del contingente que encabezó el ataque. Kul se dirigió con la cabeza de Yactos a su pirámide para completarla definitivamente, pero en ese momento nuevos refuerzos sigmaritas acudieron al campo de batalla, al mando de Bandus, el cual retó a Corgos Kul a un combate singular. Cuando Corgos escuchó el desafío tuvo un instante de duda. Había jurado su dios que le ofrecería el cráneo de un guerrero inmortal. La demonicidad estaba al alcance de sus manos, pero un guerrero de Corne que rechazara un desafío se arriesgaba a contrariar a su temible dios. Además, odiaba profundamente a Bandus, el cual lo había dejado en evidencia 2 veces. De un salto, Corgos bajó de la pirámide en dirección a su enemigo. En este segundo duelo, Corgos se impuso ante su rival. En el último momento, Bandus saltó hacia la base de la Puerta de la Ira e imploró a su dios que le lanzase uno de sus rayos. Gracias a este hecho, Sigmar pudo determinar el lugar exacto donde se encontraba el portal y, canalizando en un solo golpe todas sus energías, lanzar un poderoso trueno que destruyó la Puerta de la Ira. Bandus fue trasladado hacia Cir en el mismo instante en el que el rayo fue lanzado, salvándose así de la muerte. Sin la capacidad de pedir refuerzos, Corgos Kul tuvo que aceptar finalmente su derrota y ceder su fortaleza. Los forjados en la tormenta se alzaron con la victoria, abriéndose la puerta a su posterior conquista de toda la península Azufre. Corgos se vio obligado a huir, ansiando vengarse de sus enemigos. Este hecho fue aprovechado por el hechicero Efrix, el cual contactó con Kul y le convenció de hacer causa común contra Bandus. El antiguo enemigo de Kul se encontraba en plena cruzada para recuperar el sagrado martillo Galmarash, y Efrix, siguiendo las órdenes de Kairos Tejedestinos, necesitaba contenerlo mientras efectuaba un hechizo para trasladar el martillo al reino de Zench. Sin embargo, nada de esto importaba a Kul, simplemente buscaba el cráneo de su rival. Corgos aceptó la oferta y fue trasladado junto a un contingente de guerreros a la fortaleza sobrenatural, el enclave en el que se encontraba el Galmarash. Corgos prohibió tajantemente a sus guerreros que atacaran a Bandus, puesto que pretendía reclamar su cráneo.
Pero Efrix cometió el error de obligar a Kul a combatir junto al rey Trond, el engreído adorador de Thench que dominaba aquellas tierras. Justo cuando Corgos consiguió arrinconar a Bandus, Trond se impuso con la intención de matar al forjado. Poca amistad existía entre ambos líderes, pero esta intromisión fue considerada por Kul como un insulto y una declaración de guerra. Presa de la furia, Corgos y sus guerreros se enfrentaron a los seguidores de Thench, provocando una enorme carnicería. El astuto Bandus aprovechó esta distracción para escapar, dado que ningún guerrero de la Marea Sangrienta se atrevió a atacarle tras las amenazas de Kul, y consiguió cumplir con su misión. Por su parte, y tras haber perdido nuevamente la pista de Bandus en el último minuto, Corgos escapó de la fortaleza sobrenatural. Corgos se lanzó a la búsqueda del ejército de Bandus en las tierras cercanas a la península Azufre. Esta cacería estaba destinada al fracaso, puesto que Kul desconocía que Bandus fue literalmente partido en dos por la espada de Archaon en la masacre del monte Cronus. Mientras efectuaba esta infructuosa búsqueda, se le apareció Lord Skinskane, un príncipe demonio de Corne. Skinskane informó a Kul de que las fuerzas de Bandus se encontraban en Asfixia, una isla situada en los páramos de ceniza. Pero Skinskane engañó a Kul, puesto que aunque parte de sus fuerzas se encontraban luchando en Asfixia, Bandus estaba ausente dado que su reforja no se había completado. El príncipe demonio pensaba traicionar a Corgos, atrayéndolo hacia la feroz confrontación que estaba teniendo lugar entre un enorme contingente de forjados en la tormenta y las fuerzas de Valkia la Sangrienta. Corgos cayó en la trampa de Skinskane y llevó sus fuerzas hacia Asfixia. Cuando descubrió el engaño, cayó en un frenesí sangriento que le llevó a matar amigos y enemigos sin distinción. Fue entre la niebla roja de su furia donde tuvo una visión. Ante él se apareció Archaon, gran mariscal del Apocalipsis. Archaon ordenó a Kul que dirigiera sus fuerzas hacia el orbe Infernia, un planetoide que colgaba sobre los páramos de ceniza. El orbe estaba poblado por 4 legiones demoníacas asociadas a los diferentes dioses del caos. Cada legión estaba liderada por un príncipe demonio, siendo uno de ellos el propio Lord Skinskane. Estos 4 príncipes llevaban cientos de años siendo manipulados por los Senfántica, un Slann especializado tanto en las artes de la guerra como del engaño. Senfántica era consciente del peligro que suponían las fuerzas demoníacas del orbe, por lo que durante largos años se había encargado de incentivar las hostilidades entre los príncipes demonio. Archaon combinó a Corgos a vengarse de Skinskane, unificar bajo su mando al resto de príncipes demonio y terminar con las fuerzas de Senfántica. Una vez tomado el control del orbe, Kul debería enviar las 4 legiones demoníacas en apoyo del ataque con el que el mariscal del Apocalipsis pretendía tomar el control del dragón solar Ignax. Archaon le dio a elegir a Kul entre la obediencia o la muerte, pero la amenaza fue innecesaria dado que la sola mención del príncipe demonio hizo entrar a Corgos en un frenesí homicida. Corgos Kul marchó junto con sus fuerzas a través del portal que se les apareció ante ellos, en dirección al orbe Infernia. Fueron directamente transportados a la fortaleza de Lord Skinskane, atacando por sorpresa a sus ocupantes. Corgos derrotó en combate singular al príncipe y tomó el control de los demonios de Corne. Inmediatamente, sus lugartenientes fueron enviados a distintos lugares del orbe, con la misión de aniquilar las fuerzas de los Seraphon y adquirir aliados demoníacos en el proceso. Fue una campaña de meses de duración en los que Lord Senfántica intentó todo tipo de fútiles contraataques. Las defensas que invocaba el Slann no afectaban a los mortales y las fuerzas de Kul crecían día tras día, actuando de manera conjunta y organizada. Llegó el día en que los príncipes demonio tuvieron que aceptar el liderazgo de Kul. Con todas las fuerzas demoníacas unificadas, Corgos marchó hacia la base de poder de Lord Senfántica y, tras incrustar su hacha en el cráneo del Slann, conquistó el orbe Infernia. Tras su victoria, Corgos Kul marchó en apoyo del mariscal del Apocalipsis. Cuando sus fuerzas llegaron a la Tierra del Sol encadenado, el plan a largo plazo de Archaon dio su fruto. Los matafuegos que defendían estas tierras se vieron atrapados entre la caballería de la Guardia de Baran y las legiones demoníacas del orbe Infernia, propiciando así que Archaon tomara el control del dragón solar Ignax. Fue cuando las guerras por los portales llegaron a su conclusión cuando Corgos Kul alcanzó el cenit de su poder. A las inmensas fuerzas de la Marea Sangrienta se le sumaron las legiones demoníacas del orbe Infernia, poniendo a sus órdenes una fuerza de combate formidable. Durante la era de las tribulaciones, Kul se dispuso a efectuar una contraofensiva a gran escala en las tierras del Gran Erial. Sus pobladores se estremecieron al ver aparecer en el horizonte al orbe Infernia. La intención de Kul era clara. Con una lluvia de sangre, sus fuerzas se lanzarían nuevamente al ataque, provocando una guerra indefinida que agradaría a Corne, puesto que el dios no ansiaba la reconquista de estas tierras, sino que prefería que se sumieran en un conflicto prolongado. Sin embargo, los enemigos de Kul conspiraban a sus espaldas. Desesperados por la situación, una alianza de señores de la guerra juntaron a magos e ingenieros con la intención de construir un colosal cañón temporal empleando los ancestrales mecanismos conocidos como los engranajes del infinito. Finalmente, el cañón pudo ser disparado poco antes de que la Marea Sangrienta iniciara su ataque, provocando un potente hechizo temporal que restableció el antiguo orden en el orbe Infernia y devolvió el control del mismo a los 4 príncipes demonios y al Slann que los manipulaba.
Korgoth Kul se vio privado así de aquello que era suyo por derecho de conquista. Preso de la frustración, Kul dirigió a su marea sangrienta la conquista de nuevos territorios, jurando que algún día volvería y reconquistaría Lord Infernia. Esta pérdida fue percibida por los rivales de Kul como un signo de debilidad. En los tiempos posteriores al necroseísmo, Korgoth se vio forzado a conquistar a varias tribus que pretendían usurparle el control de la marea sangrienta. Tras reclamar los cráneos de todos estos rivales, Korgoth juró destruir a todos aquellos que se interpusieran en su camino a la demonicidad. En los últimos tiempos, Kul ha dirigido nuevamente sus fuerzas hacia el Gran Areal de Aqshy, liderando diversos ataques y saqueos de ciudades libres. Sigue buscando desesperadamente a Bandus Mano Martillo, puesto que ha jurado que tras cosechar su cráneo, se le ofrecerá su deidad y podrá convertirse por fin en un príncipe demonio.